Se suele pensar que la transmisión del mensaje cristiano fue una mera imposición y que el poblador andino lo asimiló inadecuadamente. Se constatan las eventuales apropiaciones por parte de la población nativa de la narrativa y prácticas cristianas, pero no se analiza la dinámica de la espiritualidad cristiano-andina que va cobrando forma en la larga duración. Pienso que lo que sucede en la hibridación inaugurada en el siglo XVI en el Perú se ha silenciado en el análisis del fenómeno religioso cristiano por no reconocer falencias, vacíos, ambigüedades en la identidad de los creyentes contemporáneos y de sus sistemas organizacionales. Paralelamente, el análisis del fenómeno de asimilación e interpretación dada por el poblador andino, hecho en interacción con devociones ancestrales con la naturaleza, no se ha abordado de modo suficiente. Se trata, pues, de pensar la hibridación, es decir, de hacer conscientes sus componentes y ver el trasfondo espiritual de las vivencias de los diversos sistemas de creencias en interacción. Así, por un lado, debemos indagar qué es lo que entendían los andinos cuando les transmitían la doctrina, qué es lo que imaginaban cuando pintaban o copiaban escenas religiosas. Pero el mismo ejercicio debe hacerse del lado de los que dominaban el discurso hegemónico. ¿Qué era lo que entendían ellos cuando describían sus creencias? ¿Qué era lo que imaginaban cuando describían los hábitos, relatos y creencias de los pobladores andinos? Cabe recordar el camino abierto por el historiador Franklin Pease, uno de los más importantes del Perú, por haber hurgado en la mente de los autores de crónicas del pasado colonial. Y luego de él ha habido toda una escuela que ha leído las crónicas en esa perspectiva. Sin embargo, aún se requiere explorar la espiritualidad subyacente en ambas sociedades en simbiosis desde el siglo XVI para poder hallar tras los componentes discursivos del imaginario religioso los obstáculos que por el prejuicio de uno u otro lado turbaban la posibilidad de hallar similitudes. Esta presentación pretende mostrar de modo somero cómo el trabajo de comunicación del mensaje cristiano se tuvo que canalizar e interactuar mediante percepciones de la realidad opuestas a las de la interpretación del mundo judeo-cristiano, y que en ese proceso, del cual tiene que hacerse una real arqueología semiótica en textos e imágenes, los jesuitas colaboraron mediante la convicción de haber hallado una población con competencias espirituales que les permitía asimilar el discurso cristiano al punto de ser la base de una eventual autonomía política. En un tira y afloja de apertura a validar percepciones de la realidad, por ejemplo el llamado jesuita anónimo identificado con Blas Valera, o calificarlas de idólatras, por ejemplo el texto de Joseph de Arriaga, ¿no?, sobre las idolatrías, se fue dando bajo una mirada en constante tensión la hibridación que sienta las bases del cristianismo en los países andinos y que aún estamos lejos de entender totalmente. La investigación existente deja claroscuros sobre el modo en que la percepción y comprensión de la vida espiritual indígena por parte de los jesuitas pudo evolucionar o sufrir transformaciones. Interesa por ello ver los vehículos de la comunicación del mensaje cristiano y su receptividad en las culturas originarias. Se trata de una narrativa de los predicadores elaborada en un vehículo discursivo con referentes muy distintos a los de la cosmovisión andina. Dicho de otro modo, se trata de dos sistemas de metarrelatos, de cosmovisiones distintas, uno articulado por dos modos discursivos. En este encuentro o desencuentro, se forzó a reelaborar las categorías de conocimiento de la realidad del indígena andino. Si bien la ausencia de escritura en la población aborigen es un asunto fundamental para entender el proceso de transmisión del mensaje evangélico, sin embargo, la ausencia de escritura no implica la ausencia de un discurso. Entiendo discurso como el movimiento propio de la razón para deducir explicaciones sobre diversos fenómenos de la realidad. En efecto, la escritura como paradigma en Occidente de la racionalidad de la lectura de la realidad que hacen los sujetos no excluye otros medios no escritos. En consecuencia, debemos entender las estrategias desarrolladas por los evangelizadores
para entender mejor el modo en que discursos escritos o transmitidos en imágenes no solo sirvieron para tender puentes, sino que dieron lugar a significantes que engendraron, mediante actividades, prácticas y rituales, nuevas sensibilidades espirituales que llegan hasta nuestros días y que estamos aún lejos de haber entendido de modo suficiente. En otras palabras, debemos preguntarnos qué se entendió en el proceso de evangelización en una y otra ribera. ¿Qué entendió y asimiló el poblador andino de la transmisión del mensaje cristiano y por su parte qué entendió el colonizador de la espiritualidad andina? La evangelización llevada a cabo por los jesuitas en el mundo andino atravesó por distintos momentos, aunque siguiendo el esquema básico y aplicado en todos los procesos de evangelización desde el Concilio de Trento. Para el siglo XVI, los fundamentos de la fe cristiana habían sido sistematizados en un corpus doctrinal transmitido como catecismo, sumilla de definiciones de la fe cristiana que formaban parte de la tradición de la historia de la Iglesia Católica. Al parecer, estas cartillas no tuvieron el éxito esperado debido a que los predicadores no eran versados en la lengua. Este fue el primer error detectado por los jesuitas a su llegada, lo cual incentivó su trabajo lingüístico que sería canalizado por el Tercer Concilio Limense y la edición del Catecismo Trilingüe, impreso en 1583. Paralelamente, iniciaron un trabajo pastoral que tenía como finalidad comunicar las verdades de la fe en la lengua originaria. En Juli, desde el año 1576, los jesuitas se instalaron para echar a andar una escuela de lenguas. El mismo ensayo quisieron realizar en el Cusco, hacia fines del siglo XVII, cuando hubo la posibilidad de encargarse de la parroquia de San Sebastián, iniciativa que no llegó a prosperar. En este esfuerzo, emprendido por la Iglesia y los jesuitas, se produjeron vacíos o quizá procesos de reinterpretación o apropiación de los mismos indígenas que llevarían a formas rituales híbridas que a su vez fueron percibidas por los jesuitas, por algunos de ellos, como idolatrías. No sabemos, sin embargo, qué es lo que sucedió en el contacto continuo con los pobladores andinos, en la vivencia compartida en distintos espacios. No queda del todo claro, por ejemplo, cuál fue la actitud de los misioneros respecto a las prácticas curativas de los indígenas, es decir, cuál fue el nivel de tolerancia y cuál el de la resistencia o represión de las prácticas medicinales prehispánicas, por su estrecho vínculo con prácticas de la espiritualidad prehispánica, precristiana. Podemos vislumbrar, mediante la descripción de las prácticas medicinales religiosas andinas, el modo en que éstas fueron entrando en negociación con los moldes cristianos y hasta qué punto se fue produciendo un proceso de simbiosis o convivencia entre sistemas de creencias paralelos. El jesuita Bernabé Cobo, por ejemplo, dedica todo el libro cuarto de su Historia del Nuevo Mundo a una detenida exploración del reino vegetal que se encuentra entremezclado con descripciones de su utilidad medicinal. Paralelamente, como el discurso lectoescrito no fue suficiente para la comunicación de las verdades de fe, el recurso gráfico se hizo necesario para transmitir una materialidad, visibilidad, que era necesaria para transmitir para el poblador andino las nuevas creencias. Para este, la conexión con la materialidad en su práctica espiritual estaba ligada a lo telúrico, a la naturaleza, y no era solo una abstracción. Los misioneros cristianos, sin embargo, veían en esta veneración, esta actitud reverente del poblador andino a la naturaleza, un signo de idolatría. Pero dado que el discurso evangelizador tenía que recurrir a la narrativa y a la abstracción conceptual que es propia del dogma cristiano, comunicar la espiritualidad mediante el arte fue esencial para asegurar la asimilación de las verdades de fe. Por eso el recurso pictórico o de imaginería religiosa cristiana buscaría ser traducido en escenografías susceptibles de despertar la empatía de los indígenas, acercar a ellos un escenario a la vez ajeno y misterioso.
A la vez colaboró reproduciendo en los pobladores andinos el proceso de abstracción conceptual occidental seguido en el desarrollo histórico-cultural judeo-helenístico latino, cristiano. Lo hizo vinculando las imágenes del panteón cristiano a sus relatos subyacentes, a las historias. Fue el modo más usado por los jesuitas. No olvidemos que el recurso a la imaginación es fundamental en la comunicación del mensaje jesuítico ignaciano. Los ejercicios espirituales son precisamente una meditación y una contemplación que incluye la imaginación, algo radicalmente nuevo en la vida espiritual, en la historia de la espiritualidad cristiana. Quiero resaltar la dificultad que debieron sentir los jesuitas desde el inicio, a saber por los testimonios de la época. Su empresa casi de inmediato realizada al llegar fue constatar, como dije hace un momento, los errores en la transmisión de la fe cristiana a los indígenas. Por más de un siglo protagonizaron una política lingüística que por un lado buscaba incorporar a los indígenas en el uso de costumbres y lenguaje hispano, pero también propiciaba el estudio del quechua entre los misioneros. Este esfuerzo de equilibrar los extremos y conciliar la población andina en su asimilación de la cultura dominante fue de la mano con lo que podríamos llamar empoderamiento de sus rasgos culturales originarios. ¿Cuánto debieron valorar la dimensión espiritual e indígena? Escapa al discurso explícito dejado por los jesuitas, pues públicamente la religiosidad andina era tildada de idólatra, sobre todo por su talante animista. En este proceso los jesuitas transmitieron ideas de manera quizá un poco más complejas que la sola repetición de la doctrina. A fin de cuentas, era lo que ellos criticaban, que la asimilación que había sido hecha por parte de los indígenas era poco reflexiva y esa era la causa de haber recaído en la idolatría. Sin embargo, no sospecharon que pudo haber igualmente una mayor complejización en el modo en que los indígenas asimilaban sus explicaciones. En esta línea presentaré brevemente la idea final que postulo como posibilidad de interpretación para seguir la pista a las raíces de la variedad de hibridaciones detrás de la expresión religiosa cristiano-andina. El discurso espiritual jesuítico, caracterizado por la búsqueda de símiles de la virtud y moral cristiana en culturas no occidentales, intentó comunicarse mediante un lenguaje espiritual escrito y plástico. En medio de los procesos de transmisión y producción de la estrategia misionera, se fue desarrollando un imaginario religioso, se fueron agregando matices a la espiritualidad nativa e introduciendo al poblador indígena en dinámicas de abstracción de índole occidental. En este esfuerzo emprendido por la Iglesia y los jesuitas, es cierto que se produjeron vacíos o interpretaciones nuevas de los mismos indígenas y que llevarían a formas rituales híbridas, como dije hace un momento. Paralelamente, los mismos jesuitas iban generando un discurso de empoderamiento de la población indígena, haciendo de ellos sujetos espirituales, mientras que incluían en sus prácticas espirituales contenidos espirituales cristianas, contenidos semánticos indígenas que consideraban legítimas traducciones del espíritu cristiano. De manera tangencial se engendraban hibridaciones, debido a que en el trasfondo el poblador indígena, el poblador andino, no eliminó jamás su percepción espiritual de índole animista. Los pobladores nativos proyectaban en los entes de la naturaleza la existencia de una conciencia análoga a la humana, que les llevaba a establecer relaciones de reciprocidad, que hasta ahora persisten en la ritualidad religiosa andina. La documentación de la denuncia de idolatrías puede mostrar las dificultades de la traducción no solo de conceptos, sino de formas profundas de concebir la realidad. Así, de contrabando, se fueron produciendo fusiones conceptuales que iban a la par del desarrollo del arte pedagógico cristiano y que incorporaban elementos de la espiritualidad andina de manera subyacente, subterránea. Por ejemplo, en su descripción de los tiempos pasados,
los jesuitas introdujeron virtudes y devoción en los personajes incaicos de la época prehispánica. Una plancha anónima de bronce muestra al último inca Túpac Amaru como siendo elevado, como si fuese un mártir, al cielo. El jesuita de la Puente pinta a uno de los reyes magos en una escena bíblica, coloca a un inca como uno de los reyes que vienen a venerar, a adorar a Cristo, al niño recién nacido. Huamampoma hace lo propio con la virtuosidad y devoción de los antepasados más remotos. Los primeros pobladores andinos son vestidos como Adán y Eva, luego de ser desterrados del paraíso. La alusión es extremadamente explícita. Años más tarde, Ruiz de Montoya confiere no solo agencia al indígena guaraní, al que de otro lado incluye al colocarle el nombre de Ignacio. A este indígena lo presenta como experto en la contemplación. Ruiz de Montoya llegó tan lejos hasta presentarlo como su, cito, maestro en oración. Hacia inicios del siglo XVIII, un antiguo provincial, Diego Altamirano, hace un trabajo de compilación de las fuentes y elabora una historia de la provincia que va a ser pronto editada en Lima. En uno de sus libros, los libros de esta historia, se relata la historia de un grupo de indios virtuosos. Un conjunto de relatos describen indígenas de la reducción del cercado de Lima que experimentan visiones, en algunos casos con profundos cambios en su conciencia. La narrativa está sazonada por prácticas ascéticas y todo tipo de virtudes. Los indios van más allá del resto y practican la compleja oración contemplativa de aroma jesuítico. Claramente los jesuitas durante los siglos XVI y XVII se encargaron de elaborar un discurso que empoderaba a los indígenas a nivel espiritual. ¿Cuánto espacio dejaron en su interacción con ellos para filtrar creencias relacionadas con su patrón animista? No lo sabemos con exactitud, no es fácil de comprobar. Pero desde una comparación etnológica contemporánea es claro que el cristianismo andino manifiesta una naturaleza híbrida que habla de una variedad y dinamicidad que van más allá de la doctrina o el dogma. Los jesuitas no pretendieron hacer en los Andes un diálogo interreligioso, decir eso sería un anacronismo. Pero al encontrar una competencia espiritual, al otorgarle agencia y sensibilidad a los indígenas para ser excelentes cristianos, les hizo a los jesuitas ir más allá en sus intentos de traducción. De este modo podemos analizar muchas imágenes que muestro para un rápido análisis que se lo dejo para otra ocasión. El altar del nombre de Jesús en San Pedro, en donde los indígenas que financiaban por esta cofradía este altar están retratados en esta escena fundacional del nombre de la Compañía de Jesús. El niño Jesús vestido de inca, o la imagen de Alonso Barzana que he mencionado hace un rato, en donde vemos a Túpac Amaru ascendiendo al cielo como si fuese un mártir, o el matrimonio de Beatriz Clara Coya. Distintos escenarios en donde si incluimos a los indios virtuosos del cercado de Lima, veremos que hay un efecto de empoderamiento y probablemente una hibridación como consecuencia de este proceso de incorporación e inclusión de los indígenas. Las conclusiones que podemos llegar. Primero, la lectura del proceso emprendido por los jesuitas como evangelización comprendió fundamentalmente la traducción de una lengua con el fin de conceptualizar en la lengua del otro los contenidos de la fe cristiana. En segundo lugar, a la imposibilidad de la traducción perfecta se sumó que se trataba de dos modelos de abstracción sobre la realidad muy diferentes. Uno basado en una estrecha relación con la realidad que podemos llamar animista y la otra relacionada con la conceptualización de referentes abstractos desligados de la naturaleza. En tercer lugar, con el fin de llenar los vacíos de la comprensión, incorporaron a los indígenas en los moldes de una competencia espiritual que los indígenas habrían mostrado para incorporar fácilmente prácticas y técnicas espirituales, lo que los hacía capaces de tener autonomía y agencia. Y por último, en esta necesidad de encontrar símiles en la cultura y el individuo indígena, dejaron una rendija abierta para expresar su propia sensibilidad y la evangelización se fue elaborando de modo híbrido, estableciendo un proceso que sigue siendo abierto y que levanta preguntas sobre la ortodoxia de la vivencia de la fe cristiana en la población andina. Muchas gracias.